El Evangelio de San Juan habla que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Dice también que todas las cosas fueron creadas por Él. La palabra es de gran responsabilidad. Obviamente hoy por hoy, como quiera que nosotros somos 98% de subconsciente, la palabra carece de valor, no tiene la menor importancia. Es conveniente comprender que por estos tiempos la humanidad desconoce absolutamente que este mundo y todas las unidades planetarias, todo el universo, fue creado por el poder de la palabra, por la magia del Verbo. Hace muchos siglos, dos hermanos quisieron revivir el conocimiento de lo que es la palabra, de lo que fue la creación, y se propusieron estudiar, primero que todo, la ley del 7, la sagrada ley del Eta Paraparichinok. Para crear se necesitan 3 leyes: la ley o fuerza positiva, la fuerza negativa y la fuerza neutra. Pero la creación necesita un orden, y ese orden está a cargo de la ley del 7. Estas dos personas quisieron hacer experimentos y comenzaron a realizarlo a través del opio. Estudiaron las cristalizaciones del opio y descubrieron que el opio tiene 7 cristalizaciones independientes. Cada una de esas cristalizaciones tiene 7 subcristalizaciones, y llegaron a través de cierto órgano musical a darle un tono a una de esas cristalizaciones, y notaron el cambio de color. Esto fue portentoso porque llegaron a descubrir algo que la humanidad ha olvidado, y es que la música, o a través de la música, podemos lograr ciertas cristalizaciones. Tiempo después, estos conocimientos se fueron perdiendo. Hoy día no comprendemos que todo está sometido a la escala musical. Todo cristaliza según esta escala. Por eso hemos dicho, por ejemplo, todo comienza con la nota Do,
prosigue con la nota re hasta terminar completamente la escala. Este mundo en el cual tenemos nosotros nuestro ser, en el cual vivimos, es la cristalización de esa escala. Los 7 cosmocratores, con sus ángeles, arcángeles, etcétera, cantando, crearon a este universo. El poder del verbo es portentoso. Y nosotros que estudiamos la ciencia gnóstica, tenemos que comprender esta cuestión. Hay palabras que ofenden, hay palabras que dan vida, pero hay momentos en que callar es un delito. Hay otros momentos en que hablar es un crimen, y tenemos que ir comprendiendo todas estas cuestiones. Es obvio de que la palabra de nosotros generalmente sale del ego, del yo psicológico. Por eso es inarmónica, por eso produce daños. Pero si la palabra surgiera de la conciencia, entonces no habría nada que objetarle. Sería maravillosa. Lo vemos dentro de los grupos gnósticos. Lo observamos en las reuniones que tenemos, formales o informales. Un hermano de pronto dice algo, el otro hermano se siente herido y lanza una palabra hiriente. A veces esa palabra hiriente no va con una actitud de ira, sino va muy suavemente, porque el ego se viste de santo. Y así en las conversaciones que uno tiene con los diferentes hermanos y grupos, uno nota que la gente no le da mucha trascendencia, mucha importancia a la palabra. No hay un refinamiento de la palabra. Siempre se busca atacar, herir, ofender, sobreestimar a los demás. Estoy hablando entre hermanos gnósticos. Ya uno puede medir que si esto se hace entre hermanitos gnósticos, ¿cómo será la actuación de estos en la casa o en el trabajo? La música es algo trascendental. Los grandes filósofos griegos, uno nota, por ejemplo, en Pitágoras, el famoso monocorde de Pitágoras, era un instrumento exótico, extraño, pero muy interesante. Este monocorde, por allá por el Tíbet, por los Himalayas, alguien lo perfeccionó, y se trata
de un instrumento que tiene unas notas que al ser activadas nos ponen en contacto con el subconsciente. Y esto nos hace recordar la historia de cierto sabio y un derviche danzante tibetano. Se encontraron y comenzaron a platicar sobre algunos aspectos de ciencias que hoy día se desconocen, como por ejemplo la totalidad de la sabiduría a través de la ley de la non-aplicidad. Esto lo desconocen los mejores sabios del mundo. Y el derviche danzante le hizo un comentario al sabio venido de ignotas y remotas regiones, que él tenía un amigo que estudiaba la música, que estudiaba fenómenos sobre la creación a través de la palabra, que estaba haciendo unos estudios de cómo la palabra crea, de cómo el verbo es mágico. Y aquel sabio se interesó muchísimo por conocer al amigo del amigo. Caminaron durante más de 3 días por montañas escarpadas. Llegaron a una gran puerta, corrieron una pesada piedra y entraron a una especie de caverna y caminaron por muchas horas más hasta encontrar a aquel hombre, un ermitaño, estudioso de la ciencia de la música. Después de los consabidos saludos, se dispusieron a participar del estudio que estaba haciendo aquel sabio, e hicieron experimentos mediante un instrumento musical. El sabio tocaba ciertas melodías y las flores se avivaban. Y luego, tocando otras notas musicales dirigidas hacia ciertas flores, se marchitaron. Y así. Pero el experimento más interesante para mí que hicieron estos 3 hombres en esa profunda caverna fue el siguiente. El ermitaño tomó un lápiz y un papel y anotó algo. Lo guardó en una bolsa y lo enganchó en cierto lugar de la pared de la caverna. Y luego se dispuso a tocar ese órgano que él había perfeccionado, el monocorde. Cuando empezó a tocar, el derviche danzante comenzó a sentir terribles dolores en la pierna derecha y se revolcaba
del dolor. Sin embargo, el ermitaño sentía sorpresa que el acompañante de su amigo se mantuviera quieto, sin experimentar nada. Suspendió las notas y le pidió el favor al visitante que tomara la bolsa, sacara el papel y leyera. Leyó que apenas él comenzara a impulsar ciertas notas, ellos iban a tener fuertes dolores en la pierna derecha. A tantas pulgadas de la rodilla iba a salir un forúnculo e iban a rabiar. Entonces mandó a descubrir al derviche la pierna y efectivamente tenía un forúnculo ahí. La pregunta que le hizo al acompañante, al invitado de su amigo, era por qué a él no le había salido el forúnculo. Y la respuesta que le dio fue: más tarde te digo por qué a mí no me originó ningún malestar esas notas. Claro que después le dijo, le comentó que él venía de otros mundos, de otros planetas, es decir, tenía otras notas, por eso no había incidido esas melodías en él. Con esto pues el sabio de la caverna nos demuestra que la música origina dentro de nuestra psiquis ciertas alteraciones. Y que si nosotros escuchamos músicas vulgares, música estridente, eso al incidir en nuestra psiquis va a originar obviamente una psiquis caótica. Eso es lo que estamos viendo en la actualidad con la música que ustedes conocen. El cosmos ha originado dentro de nosotros ciertos plexos para captar la música del universo. Esto fue lo que aprovechó Mozart, lo que aprovechó Beethoven. Ellos sacaron la música, esas melodías inefables de la música universal, porque en estos momentos todo está bajo el impulso de la música. Qué maravilloso fuera el mundo si nuestras palabras fueran melodiosas. Esas palabras melodiosas saldrían de la conciencia purísima, del fondo profundo de nuestro ser. Desafortunadamente, tenemos un 98% de ego y observamos las conversaciones de las gentes, las informaciones que nos llegan a través de todos los medios informativos, y eso no guarda relación en absoluto con nuestro ser. Por eso todo eso ocasiona
un caos en nuestra psiquis. Tenemos esa influencia. Es importante que nosotros escuchemos la música de los grandes maestros con el fin de comprender pues lo que son esas melodías inefables del universo. Hoy, por ejemplo, tenemos el caso de que nosotros no somos capaces de escuchar nuestra propia nota. Cuando uno está en silencio, cuando la mente está quieta, nosotros podemos escuchar el sonido nirionosiano. Ese es el mismo sonido y la misma nota que se experimenta cuando uno vive el fenómeno del desdoblamiento astral. Cuando el alma está saliendo del cuerpo, cuando la esencia sale por la fontanela frontal, por la puerta de Brahmarandra, se experimenta esa nota, se siente, vibra esa nota, ese sonido. Ese sonido es igual al sonido del universo. Cuando se expande, porque el universo marcha según pues los ritmos del fuego. Y cuando ese sonido se siente es cuando el universo se expande, sale la esencia, sale la conciencia por esa puerta divinal. Nosotros tenemos esos plexos. Desafortunadamente no lo sabemos utilizar, pero podemos a través de la música clásica ponerlos en actividad. Son plexos que el universo, la música del universo ha creado en uno. Hay gente que le ocasiona escozor la música de los grandes maestros clásicos. Esto está diciendo algo, y muchísimo, por cierto. La palabra, la magia del verbo es algo que nosotros debemos conquistar. Debemos, antes de hablar, reflexionar. Antes de emitir algún concepto, discernir. Con el fin de tratar de no herir a nadie, de no producir daños a otros. Se nos ha dicho con gran verdad, eso lo puede uno ver en la vida práctica. Nosotros matamos a los demás con las palabras. Y se dice cuántas veces uno no ha llegado a matar a muchas personas por una palabra imprudente, por una palabra hiriente. Sin embargo, nosotros queremos llegar a la perfección, queremos eliminar el ego y no nos damos cuenta de la necesidad de perfeccionar nuestro verbo, de perfeccionar la palabra. La palabra crea. En
En los antiguos tiempos se le prohibía a los grandes iniciados hablar sobre tragedias, catástrofes acaecidas en el ayer, porque al hablar sobre esas catástrofes la evocaban y la colocaban a realizar nuevamente. La palabra duerme, la palabra, el verbo mágico duerme en nosotros en el chakra de la laringe. Dice el Evangelio, y el verbo se hizo carne. Eso es necesario que lo expliquemos. Cuando el Kundalini despierta, sube de chakra en chakra, desde el Muladhara hasta el chakra de la pineal. Esos chakras o plexos contienen poderes divinales. Por ejemplo, si uno despierta el chakra Muladhara, tiene poder sobre la tierra, sobre el elemento tierra. Y si uno despierta el chakra prostático, o sea, el varón, y la mujer el chakra ovárico, tiene poder sobre las aguas, sobre el elemento agua. Y así el Kundalini tiene que ir de chakra en chakra: prostático, plexo solar, el plexo cardíaco. Cuando la Kundalini llega a la altura de la laringe, entonces florece hecho verbo. Entonces nuestro verbo se transforma. Los maestros de la fraternidad universal oculta le piden en esos momentos al adepto más responsabilidad con la palabra. Le exigen mucho respeto con la palabra. Entonces va y habla a Dios, nuestro Padre íntimo, a través del verbo. Hoy por hoy, lo que habla en nosotros es el ego, el yo de la lujuria, el yo del miedo, el yo de la mentira. Y todo eso hace que nuestro verbo sea irrespetado. Todo esto nos lleva a nosotros a un mal uso del verbo, y lo que se utiliza mal origina karma. Es decir, tales palabras ocasionan un efecto. Esas palabras que ocasionan ese efecto va contra nosotros. Cosas sencillas pueden demostrar eso. ¿Cuántas veces una dama, por ejemplo, no ha utilizado su verbo para hablar mal contra otra dama, porque la otra dama está fornicando o adulterando, o anda por ahí metida en cuestiones lujuriosas de prostitución? Tiempo después, esa dama acusadora
utilizando su verbo horrizonamente contra la otra, hace lo mismo. Como un boomerang, ¿cierto? Lanzó unas palabras contra otra dama y esas mismas palabras se devuelven y ocasionan efectos sobre ella. Y así también se puede mirar en otros aspectos. Cualquier persona lanza una calumnia contra otra. Tal vez le llame ladrón. Y más tarde vemos que esta persona está metida en esos mismos problemas. Así que las palabras que nosotros lanzamos contra los demás tienen ese efecto de irse contra nosotros mismos. ¿Qué tal si nosotros, en vez de lanzar palabras hirientes, ofensivas, dañinas, calumniadoras, lanzáramos palabras de amor, lanzáramos frases de dulzura contra los demás? Iríamos a recibir el mismo efecto. Porque el que siembra tempestades cosecha rayos, ¿cierto? Así que si nosotros comprendiéramos esta cuestión del verbo, y que en el ayer muchos sabios estudiaron a través de órganos musicales la trascendencia de la palabra, y que se hicieron experimentos notables, nosotros siguiéramos las huellas y las enseñanzas de estos sabios, nuestra vida cambiaría. Porque muchos de nuestros sufrimientos, muchas de nuestras amarguras radican allí, en el mal uso del verbo. Utilizamos pésimamente el verbo, causando efectos terribles que luego se devuelven contra nosotros. Si nosotros supiéramos callar cuando debemos callar, estaríamos utilizando sabiamente el verbo. Que nosotros, como dice la gente, le metemos leña al fuego. No estamos callando. Una persona nos dice que algún amigo, que algún pariente hizo contra él tal o cual cuestión, y sale la palabra de nosotros: mételo preso, denúncialo, etcétera. Le estamos metiendo leña al fuego. Estamos utilizando el verbo muy mal. No debemos utilizar allí ese verbo. Estamos dañando a los demás. Tal vez aquella persona nos tenga a nosotros como autoridad y le vamos a ocasionar todavía un daño peor. Si nosotros cambiáramos el verbo, la vida
cambiaría también. Porque muchos de nuestros dolores, reitero, se deben al mal uso del verbo. Lo que pasa es que nosotros no valoramos el verbo. En México encontré en cierto lugar una escultura que en la garganta tiene una vulva, o sea, un órgano sexual femenino. Sabían nuestros antepasados, nuestros hermanos mayores, los maestros aztecas, los nahuas, que allí en ese chakra de la garganta, de la laringe, se gesta la palabra. Sería criminal, y así lo veríamos todo, que una mujer que tuviera gestando una criatura en su vientre, en su matriz, tratara de hacer y darle cosas a esa criatura para dañarla, ¿cierto? Para que salga monstruosa. Y cuando salen niños monstruosos, siempre miramos a la madre y acusamos a la madre de que fue debido a la droga, debido al alcohol, debido a ciertas prácticas infrasexuales. Bueno, la miramos como una criminal. Le hizo daño a esa criatura. Así también debemos mirar a esa palabra que se está gestando en nuestra laringe, en esa matriz. Qué bueno sería que esa palabra fuera bella, ¿no? Como ese niño que espera a la madre que salga hermoso, saludable, extraordinario, bello. Hemos perdido en sí mismo el valor de la palabra. Y la cosa está tan grave, y yo la miro así, y la veo así, cuando yo escucho a ciertos personajes que hablan cosas horrísonas, cosas violentas, y la gente admira eso, admiran esas palabras. ¿Qué valor extraordinario le dan a esas palabras? Y para poder justificar, dicen, fulano habló enérgicamente. Es decir, se ve que están enamorados de esos monstruos, de esas monstruosas palabras. Y yo observo ese fenómeno. De verdad, me produce un gran dolor, porque nosotros laboramos por un mundo mejor. ¿Y cómo vamos nosotros a tener un mundo mejor si lo que se gesta en la matriz de ese plexo son palabras monstruosas? Palabras violentas.
O sea, es como un símil, ¿no? Eso es lo que trato de que ustedes miren. Un símil en esa mujer que está gestando una criatura y procura por todos los medios que sea un monstruo. Entonces la gente cuando habla también procura que esas palabras sean fuertemente violentas. Ya no vemos en la gente las palabras dulces, pero no que salgan de un yo hipócrita, porque como les decía, ¿no? A veces salen palabras del ego, pero que se expresan con una actitud de calma, de serenidad. Pero esas palabras salen del ego y ocasionan daño, porque salen del ego. ¿Cómo podemos nosotros vivir en un mundo de paz como pretendemos? Porque es que la gente pretende vivir en un mundo de paz, un mundo de felicidad. Sin embargo, lo que sale de esa matriz laríngea son palabras de guerras, de egoísmo, de violencia, palabras demoníacas, vamos a decirlo así con toda honradez. Son palabras que salen del demonio que está dentro de nosotros, o de los demonios que viven dentro del fondo de nuestras vidas. Necesitamos, hermanos y hermanas gnósticas, comenzar a respetar la palabra. Procurar que ellas salgan de la conciencia, de nuestro ser, que sean bellas, armoniosas, que comprendamos lo que es la magia del verbo, de la música. Miren la belleza del universo. Es para ponernos a reflexionar. La belleza de las montañas, de los ríos, de los mares. Ver esa belleza, obviamente sin identificarnos, sino ver plenamente esa armonía. ¿De dónde salió esa belleza? De la música, del verbo de los cosmocratores, de los 7 cosmocratores. Pero si esos 7 cosmocratores, vamos a decir un absurdo, hubieran sido 7 demonios, lo que le hubiera tocado cristalizar a través de la música este planeta o este universo, imagínense dónde hubiera estado la belleza. Nosotros miramos el verbo de la gente. El verbo de la gente es un verbo puerco, asqueroso. Pero a veces encontramos ciertas personas que me permito, por ejemplo, decir nombres, a un Dalai Lama. Miren el verbo del Dalai Lama.
esa belleza de ese verbo. No hiere a nadie, no ataca a nadie, ni a sus peores enemigos, ni a los chinos, ni al régimen chino. La gente le hace pregunta al Dalai Lama para ver cómo reacciona el Dalai Lama sobre los dirigentes chinos, y vemos esa belleza, esas palabras, esas dulzuras. El Dalai Lama es el que tiene la cabeza de gobierno del Tíbet cuando está en el exilio. Y uno se pregunta, ¿es ahí un gobernante? Porque no solamente podemos ver al Dalai Lama como un místico de la rama del budismo, como generalmente se le ve, ¿no? Él también es un gobernante. Y yo me pregunto, yo reflexiono, el Dalai Lama es un gobernante. ¿Qué sería de este planeta si todos los gobernantes hablaran como el Dalai Lama? Si todos esos gobernantes tuvieran el verbo de dulzura, de amor, de altruismo, de alegría por el bien ajeno, este mundo fuera paradisíaco, sin duda alguna. Entonces, lo que le vengo diciendo de que muchos de nuestros problemas, y muchísimos de nuestros conflictos y contradicciones y situaciones políticas, económicas, sociales, se deben al mal manejo del verbo. En cierto país latinoamericano, por ejemplo, podemos ver cómo cierto gobernante dice haberse empeñado en buscar la conciliación, la paz y la reconciliación de sus compatriotas. Sin duda alguna, eso es indubitable, que si ese gobernante hubiera tenido el verbo dulce, amoroso, de un Dalai Lama, en verdad, así como él mismo lo dice, en 5 minutos hubiera hecho la paz. Pero este señor tiene un verbo muy puerco, muy asqueroso. Y a un problema, cuando habla, le pone otro problema, origina otros problemas. Pero la gente, como ignora que ignora, no sabe que no sabe de estas cosas, entonces lo admiran. Y no se están dando cuenta que el problema de la paz es el mismo señor gobernante. La piedra en el zapato de la paz de ese país es el mismo gobernante, que no sabe manejar su verbo. Cuando habla, esas palabras salen del rencor.